Se vaya buscando en sus Biblias en Deuteronomio 1, por favor. Se va a escuchar un poquito mejor. Hemos buscado algo que se haga un poco mejor en las bocinas y para que no batallemos tanto. Espero que se pueda escuchar mejor, porque en la mañana algunos estaban batallando, de los que estaban más atrás, escuchar y estamos buscando cómo hacerlo mejor cada vez. Y aquí también sigan orando por las cosas que ocupamos, nuestra iglesia, la construcción, lo que andamos buscando, unos permisos. Me mandaron un mensaje y se me hizo bien interesante, está bueno. Hay una persona, se llama Mike, él dice que él nos hace el plano y nos dijo que nos cobraba la mitad de lo que él más o menos cobra, y es una bendición. Dios va a ir poniendo las cosas, amén. Dios sabe cómo poner las cosas. Ore por eso, ore que podamos hacerlo, sobre todo, y que Dios abra las puertas en el tiempo del Señor y se tenga que hacer lo que se tiene que hacer. Va a costar, cuesta dinero y va a costar las cosas, pero bueno, vamos a estar ahí tratando y buscando. Acuérdense, hermano, que esta es una obra que es para el Señor y para las cosas de Dios. Sí, a veces muchos se ponen a mirarla, y yo puedo entender eso y lo alcanzo a comprender. Lo miramos desde el punto de vista, una perspectiva totalmente de una construcción común. Pero esta no va a ser una construcción común, aunque terrenalmente es común, pero no es una construcción común. Y usted va a mirar que no es común. Ya miramos. Sí, ya una persona que dice, yo les voy a cobrar la mitad. No es una construcción común. Es una construcción de Dios. Y es algo para el Señor. Así es que no la mire común como cualquier otra construcción. Porque si la miramos común, no la vamos a hacer. Porque solamente el Dios Todopoderoso la puede hacer. Entonces vamos a mirarla así, con los pies puestos en la tierra, pero no una construcción común. Debe ser una construcción que nos haga crecer, que nos haga madurar, que seamos mejores por lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. De eso se trata. Eso es lo principal. Siempre debe de pensarse de esa manera, que seamos mejores por lo que vamos a hacer. Porque no vamos a hacer algo para hombres. Eso, cláveselo aquí. No estamos construyendo para hombres, estamos construyendo para el Señor. Y es algo bien diferente. Yo oigo unas cosas y otras y las entiendo porque somos humanos. Pero hay algo que tiene que entender, que esto es algo para Dios. No es para hombres comúnmente, es para el Señor. Y al ser para el Señor no va a ser común, porque Dios va a obrar. Si creemos que Dios nos va a permitir hacerlo, Dios va a obrar. Más de lo que nos podemos imaginar, obra del Señor. Esa es la confianza y la fe que yo tengo. Espero que usted pueda comprender esa confianza y esa fe, porque Dios puede obrar. Y si lo miramos de esa manera, va a funcionar. Si lo miramos como un trabajo para hombres, pues va a ser más difícil. Si la podemos construir, pues nos va a costar. Puede ser que nos cueste hasta molestias, corajes, desesperaciones, y eso es lo que no queremos. Queremos que sea bien, que nos una, que aunque no se haga exactamente como yo quisiera, pero que se haga, que estemos pensando, la estamos haciendo para Dios. Es de Dios esto que estamos haciendo. Y entonces podremos unirnos mejor. Porque si lo hacemos como los humanos lo hacen, vamos a tener muchas discusiones y muchas cosas que no van a estar bien. Pero si lo hacemos como Dios, pensando en el Señor, todas estas cosas serán diferentes, totalmente diferentes. Y quiero que piense así, váyase metiéndose en la cabeza, esto es algo para Dios, es algo magnífico para el Señor, es algo excelente para el Señor. No es para hombres nada más, es principalmente para nuestro Dios. Vaya ahí a Deuteronomio 1, en el capítulo 1, versículo 30. Quiero hablarte en esta tarde, hermanos, de algunas cosas que enojan a Dios. Hay muchas, pero vamos a hablar nada más de 3 de ellas principalmente, y en esas nos vamos a enfocar. Algunas cosas que molestan a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué es que enseño en esta tarde esto? Es porque tenemos que entender que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Lo más horrendo que puede suceder en nuestras vidas es que nuestro Dios se enoje en contra de nosotros. No hay cosa más horrible que pueda sucederte a ti y a mí, que Dios se moleste en contra de nosotros. Puede enojarse tu primo, tu pariente y todo, y no es bueno, no estoy diciendo que sea bueno, pero cuando Dios se enoja, cuando Dios se molesta,
Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es lo más horrendo que puede ocurrirte. Es lo más horrible que puede suceder. Es horrendo que caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no hay manera de cómo escapar de eso. No hay nada que se pueda hacer para escapar de eso, una vez que nos mira nuestro Dios de esa manera. Por eso es que voy a hablarles en esta tarde de esto, de algunas cosas. 3 de ellas nada más vamos a hablar en esta tarde y después continuamos. Versículo 30, en 1:30, por favor. Y disculpen, me agarró la alergia ahorita en la tarde, así es que si mira que quiero estornudar, pues me tiene paciencia, por favor. 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviereis, y con nubes de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó a sus hijos, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que usted, de alguna manera, Señor, podamos entender que aunque usted es un Dios de amor y nos ama, y tal vez jamás seremos separados de usted, o más bien estamos seguros de nunca ser separados, Señor. Debemos de entender también que en esta tierra podemos hacerte enojar. Yo sé que en el cielo no, porque seremos transformados y cambiados, pero en esta tierra sí te podemos hacer enojar. Y horrenda cosa es caer en tus manos. No ponernos en tus manos, caer en tus manos. Bendíganos, Señor, y danos entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Algunas cosas que enojan a Dios. A ninguno de nosotros nos conviene hacer cosas que enojen a Dios. No es conveniente, no es sabio. En medio de todo esto, muchos de nosotros hacemos cosas que enojan a Dios. Y cosas muy sencillas, ahorita voy a tratar de las más comunes que hacemos diariamente en nuestras vidas. Y creemos que no va a haber nada, pero en ese tiempo, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de que ellos iban saliendo de Egipto, o salieron de Egipto, e iban a la tierra prometida, estas cosas hacían que Dios se molestara bastante. Y la molestia de Dios es que lo hacía jurar a Dios. Eso es fuerte. Y juré que no entrarían, y juré que no estarían. Dios jurando. Si el juramento presentado por nosotros, aunque hoy se nos prohíbe jurar, pero en aquel tiempo el juramento tenía que cumplirse. Ahora imagínate Dios jurando. Y no jurando solamente que nos iba a ir bien, sino jurando que nos iba a ir mal, o que les iba a ir mal en ese tiempo. Dios juró. Así que el juramento de Dios era que se iba a cumplir y que se iba a hacer como Dios lo había dicho y lo estaba diciendo. Que toda aquella generación no iba a lograr, no iba a poder estar entrando a la tierra que se le prometió. Y juró, dice, no verá, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró. Y digo, ¿ocupaba Dios jurar? Si Él hace todo lo que Él quiere hacer, su voluntad se cumple. Pero para mirar y para enseñarnos la fuerza de su mandato y la fuerza de la decisión de Dios, la palabra de Dios dice que Dios juró. Para presentarnos la gravedad de la situación, de cómo Dios se molestó. A veces nosotros siempre queremos que nos pinten a Dios como un Dios solamente de amor. Y Dios nos ama, no malentienda. Y Dios es amor. Pero de vez en cuando hay que entender también que Dios es un ser personal. Y que tiene sentimientos y que le duele. Y que la Biblia dice que lo entristecemos. Y que lo hacemos enojar. Y que lo hacemos nuestro enemigo. Y la Biblia habla de tantas cosas de que nosotros podemos ir a hacer en contra de nuestro Dios.
Y Dios toma decisiones de acuerdo a la forma que nosotros tratamos con Él. Pero en su palabra es drástico en este sentido, porque dice juré, significa que no iba a haber regreso. Cuando se hablaba de juramento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos han prohibido jurar, ya no se puede jurar. Se hablaba de que no había más regreso. O sea, cuando se juraba algo, es algo que de seguro sucedería, no importara que se arrepintiera quien se arrepintiera. Simplemente sucedería. Simplemente iba a suceder. Así que cuando Dios habla que juró porque lo hicieron enojar, quiere decir que exactamente se iba a cumplir lo que Dios estaba diciendo. Exactamente. Y en esta tarde quiero enseñarte o hablarte de algunas cosas que enojan a Dios. Si por casualidad usted o yo se te ha pasado por la mente quejarte o hablar o principalmente voy a hablar de quejarse. Una de las cosas que nosotros hacemos mucho, hermanos, es quejarnos. Y es algo que a Dios hace enojar. Y voy a hablarte ahorita nada más de quejarnos en 3 áreas, pero que a Dios lo hace enojar. Y por ese enojo, por la queja de ellos, Él juró. Y nosotros somos muy quejones. El cristianismo moderno, el ser humano en general, se queja mucho siempre. Siempre nos estamos quejando de algo. Siempre. Y eso hace que nuestro Dios se moleste en contra de nosotros. Siempre hay una queja de nosotros. Y vamos a ver cómo es que estas personas o estos hombres se quejaron en contra de Dios. Miren, vaya a Números 11, por favor. Nadie trae Kleenex. No. Kleenex. Números 11, por favor. En el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ay. Se quejaron de Dios. Se quejaron del Señor. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. No dice que solamente que se enojó, dice que ardió su ira. Quiere decir que se puso totalmente molesto. No nomás estaba enojado, no nomás estaba molesto el Señor. No dice se molestó, dice ardió su ira. Quiere decir que su molestia fue algo tremendamente fuerte. Cuando te enojas es una cosa, pero cuando te llenas de ira es diferente. La ira de nosotros es mala, totalmente mala. Pero la ira de Dios, por ser un Dios santo, es totalmente buena. Totalmente. Gracias, hermano. Disculpen, hermanos. Totalmente es buena la ira de Dios. Así es que dice que ardió su ira. Y luego dice el siguiente versículo, ahí mismo estamos leyendo, hermanos. Siga leyendo. Alguien léalo, por favor. Mientras me arreglo yo. Parece alguien léalo. Hasta el versículo 6. Vamos del 1 al 6. Aquí encontramos el por qué es que se molestó Dios. Ellos se quejaron y dijeron, ya estamos hartos de lo que Dios provee. Ya nos cansamos. Ya nuestra alma se está secando. Estamos totalmente enfadados de su provisión. Porque ellos mismos dijeron, ya está nomás este maná todos los días. Queremos carne.
Y dice que se encendió la ira de Dios porque ellos se quejaron delante de Jehová. Su queja llegó hasta los ojos de Dios y Dios se molestó tanto que destruyó a algunos de ellos. Acabó con algunos de ellos, consumió uno de los extremos del campamento. Quiere decir que cuando habla de consumir es que el campamento se dividía de tal manera que quedaban esquinas y en uno de esos extremos dice, fue consumido por fuego de Dios. Porque se quejaron por la bendición de Dios. Pastor, yo nunca me quejaría. ¿Estás seguro? El quejarse por lo que Dios provee a tu vida es algo que hace enojar a Dios. Ellos se quejaron por su provisión, se quejaron por por las cosas y empezaron a hablar bonito de las cosas que provee el mundo. Nos acordamos de los melones que comíamos en Egipto. Hay una parte que dice, y nos acordamos que nos las comíamos de balde. Eran esclavos, ¿cuál de balde? Duraron años de esclavos, muchos años. Y nos acordamos de los melones y hasta de las cebollas, dice. Ajos, melones, chiles, cebollas. Parece picadillo ya. Pico de gallo. Nos acordamos del pico de gallo de mi rancho. Allá sí, uno comía tranquilo. Aquí todo el tiempo anda uno corriendo. ¿Te estás quejando de lo que Dios te provee? ¿Te estás quejando? Tenga cuidado. Porque yo he escuchado esa expresión. Ay, me acuerdo, allá sí la carne sabe a carne. ¿Y la de aquí qué sabe? ¿A tierra o qué? No, sí lo he escuchado. Y hasta yo lo he dicho, usted lo ha dicho. Allá los tacos, sí, son tacos. ¿Y los de aquí qué? ¿Te quejas por la provisión que Dios te ha dado en esta tierra? Y nos quejamos de lo de Dios y de las cosas de Dios. Y empezamos a hablar que de las cosas del mundo antiguo eran mejores. Y dijeron, no, si nos acordamos. ¿De acuerdo? Nos acordamos del pescado que comíamos. No, hombre, aquí lo traen todo refrigerado por 3 meses. Allá lo sacaba del canal. O no sé dónde pescaría usted, en el charco, en el río. Dice el hermano Aníbal que él lo cultivaba. Nos dijo un día, pastor, yo cultivaba camarones. Le dije, ¿cómo lo sembras? ¿En surco o en bordo? Y bueno, sí se puede cultivar, hermano, no me lo entiendas. Sí se puede, no es que yo sé que se pueden cultivar. No es que son imitación, sino que no se siembran. Se ponen unos estanques muy grandes y ahí se ponen todos los camarones. Y dice que un día mató miles de camarones. Y entonces, mejor, por eso saliste huyendo de allá, ¿verdad? Se vino de Sinaloa porque mató un estanque lleno de camarones y huyó. Dice, nos acordamos, me acuerdo de las cosas de mi pueblo. Hermano, eso hace, ellos se quejaron en una mala manera. Tal vez nosotros a veces bromeamos, pero hay gente que en verdad se queja, que no le ha gustado la vida de este país. Y yo le voy a decir con mucho cuidado, hermano, no te quejes, esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Tal vez no es igual que nuestro México querido y hermoso, pero bueno, si es que está hermoso. Tal vez no es igual que el rancho, el pueblo que vivimos, donde nos sentábamos y bueno, ahorita dicen que ya todo ha cambiado. Estamos hablando del tiempo antiguo. Tal vez no, pero este es el lugar donde Dios nos salvó. Es el lugar donde Dios nos ha cuidado. Es el lugar donde nos ha cuidado muy, pero muy bien. El desierto que ellos iban caminando, hermano, era mejor que Egipto. En el día ellos llevaron una gran nube que les tapaba el sol. No les pegaba el sol, porque la nube iba sobre todo el campamento o sobre toda la gente. En la noche, los desiertos, los días son calientes y las noches son frías. Les ponía una gran antorcha, una gran antorcha de fuego que calentaba todo el campamento y podían caminar como si fuera de día. Todos los días por 40 años Dios lo hizo. Y les dio maná, claro, no era carne, pero la Biblia dice que es comida de ángeles. En Hebreos dice que el maná es comida de ángeles. Llovía todos los días maná. Todos los días llovía. Caía como un serenito, como la lluvia pesada, el sereno pesado que le conocemos nosotros aquí. Así caía todas las mañanas
una escarcha blanca. Y ellos se juntaban y la hacían harina, y la hacían tortas, lo hacían panes o lo que fuese, y eso comían todos los días. Y ellos dice que se cansaron de comer eso. Y se quejaron delante de Dios y hablaron en contra del Señor. Y otras personas más con las que ellos se juntaban, con los que ellos se reunían todos los días. Dice que aún los extranjeros que había en ese lugar les fueron parte del por qué se quejaron. Y se quejaron por falta de carne. Y nos hemos quejado. Y hemos hablado en contra de la bendición que Dios nos ha dado. Y eso hace que Dios se enoje. Eso hace que Dios se moleste. Vayan a Números 14, 34, 35. Alguien léalo, hermano. Números 14. Sí, ayúdenme, por favor, porque si me agacho mucho tengo problemas por la... Números 14, 34, 35. Sin temor, el que sea, hombre o mujer. Fíjese, hermano, lo que Dios acaba de decir. Israel es el pueblo escogido de Dios hasta nuestras fechas. Pero Dios le llama generación perversa. Es una expresión muy fuerte. Él es el pueblo escogido. Pastor, yo soy hijo de Dios. Espérame, yo entiendo como ellos nunca dejaron y nunca han dejado ser el pueblo escogido de Dios. Siempre fueron y siempre serán el pueblo escogido de Dios. Dios los escogió. Porque Abraham siguió los mandamientos de Dios o lo que Dios le pidió. Entonces de Abraham se hizo un tremendo pueblo que es el pueblo de Israel. Eso es el pueblo, la nación que Dios escogió. Pero Dios le llama generación perversa a ese pueblo escogido. A veces nosotros nos extrañamos de las cosas porque creemos que Dios no se fija en nada de lo que hacemos. Pero a veces me pongo ya a pensar, ¿cómo nos llamará el Señor a nosotros? Somos un pueblo escogido también. Porque en medio de todas estas millones de personas en la tierra, Dios nos escogió a ti y a mí. Y nos salvó por amor de su nombre. Y le creímos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero cuando nos quejamos en contra de la bendición que Dios ha dado en nuestras vidas, yo pienso que Dios dirá, esta es una generación perversa. Todo lo que les he dado y todavía se quejan. Todo lo que he hecho, imagínate, lo sacó de Egipto y a ti y a mí nos sacó de Egipto el Señor. Egipto es un tipo de mundo o el mundo un tipo de Egipto. Nos rescató de este mundo. Nos sacó de ese mundo, nos sacó de esa esclavitud, nos sacó de ese mundo que nos tenía esclavizados haciendo lo que el mundo quería y nos dio del maná, dice. Porque ese maná es el Señor. Y nos dio de eso. Nos dio a comer del pan de vida, que es Cristo Jesús. Y nosotros nos quejamos ahora de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos cristianos no se ha escuchado quejarse de la bendición del Señor? De lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha entregado, de las cosas que Dios ha puesto en su mesa. El comer de todos los días. El trabajo de todos los días, la alimentación diaria, el trabajo diario, la salud, tantas cosas. Y nosotros nos quejamos, ay, cómo quisiera comer carne de verdad. Porque nos aferramos a que la carne de nuestro pueblo era de verdad. Y esta es sintética o algo parecido. Y nos la pasamos quejándonos de las bendiciones de Dios. Y lo único que hemos logrado es hacer que nuestro Dios se enoje. Dios exterminó a todos los que se quejaron en contra de él. Allá en Deuteronomio, hermano, estamos leyendo. Dios exterminó a todos. 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de la mala generación,
la buena tierra. No la mirará, dice, esta mala generación no lo va a mirar. Los exterminó a todos. A todos. Ay, es un Dios muy duro. No, no es duro Dios. Es que Dios tiene que entender que Dios es un Dios bueno, pero es un Dios de reacción por lo que hacemos también. Dios reacciona a nuestras obras y a nuestras maneras. Y es algo que no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar que Dios reacciona a nuestras maneras de ser. No nos gusta escuchar que Dios es un Dios de reacción. Se quejaron por la carne. Si alguien puede leer Números 21 del 1 al 7, por favor. Sin temor, hermanos, quien sea. Hasta el versículo 7. Aquí miramos otra vez, Dios es haciendo un tremendo trabajo para ellos. Iban pasando, les hicieron la guerra, ahora toman un voto delante de Dios y le hacen un juramento a Dios. Cuando las cosas se pusieron difíciles, le hicieron un juramento a Dios. Le juraron, Señor, mira, si nos libras de ellos, del cananeo, te juramos que vamos a acabar con todo. Te juramos que vamos a seguirte y vamos a hacer lo que tú mandas, lo que tú quieres. Aquí miramos la queja de ellos, hermano, por falta de pan y agua. Adelantito les hizo falta el pan y el agua. Inmediatamente empezaron a quejarse de Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hermano, todo el camino Dios los había tratado bien, los había salvado. Empezamos ese capítulo con la salvación de Dios en contra de los cananeos. Ahora por nada más porque no tenían agua, empezaron a quejarse. Se quejaron por falta del pan y del agua. Ya estamos cansados de esta maná, queremos agua, queremos algo diferente. Hermano, ¿se te olvidó que la semana pasada o el mes pasado o hace 3 meses estabas pidiéndole a Dios algo especial? Y que Dios lo hizo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto de rodillas delante de Dios y le decimos, Señor, sana a mi hijo, por favor? Ya de aquí en adelante todo va a estar bien. Yo lo he visto varias veces en mí, en usted, o en ustedes, no en usted específicamente, en todos nosotros. ¿Cómo le pedimos a Dios, Señor? Ahora sí, de aquí en adelante, me dijo un hombre un día, ahora sí, de aquí en adelante. Porque pasó algo bien apremiante en su vida. Y Dios lo salvó. Dios lo libró de esa situación. En una hora Dios lo libró de la situación. En ese instante le prometió a Dios. Yo fui testigo de esa promesa. Pero a las 3 semanas se le olvidó. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda que lo libró Dios del cananeo. Ya no se acuerda de que Dios le libró de la situación. En llanto y en lágrimas, él le pedía a Dios, y no estoy usándolo para avergonzar a nadie, no. Le pedía a Dios que le salvara y le ayudara. En ese mismo instante, Dios arregló el asunto. Yo estaba presente. Pero a las 3 semanas, ya no se acuerda de nada.
Así era este pueblo. Ahora ellos se están quejando del pan y del agua. Así es este pueblo. A las 3 semanas ya estaba quejándose del pan y del agua. A las 3 semanas ya estaba quejándose de las cosas. A las 3 semanas ya estaba quejándose de lo que Dios, del poder de Dios y de la capacidad de Dios. Unos días atrás le estaban pidiendo a Dios socorro, ayuda. Ayúdame en esta situación. El cananeo nos va a matar. Ayúdanos. Y te juro, te prometo que si tú me salvas de aquí en adelante, vamos a hacerlo bien. Y Dios lo hizo. Y después de que Dios hizo algo especial, a los pocos días se estaba quejando. Así somos. Esta generación cristiana así es. Llegamos a un apuro, a una situación y hasta promesa le hacemos a Dios. A la semana, 2 semanas, 3 semanas, ya se nos olvidó. Y ya empezamos a quejarnos. Y eso hace que Dios se moleste. En ocasiones se quejaron porque el agua estaba amarga. En otras ocasiones porque no había agua. En otras ocasiones porque iban por el desierto. Y todo el tiempo se estaban quejando, hermanos. Se quejaron por todo. Y si tú vas a ser sincero, yo también. Esta generación cristiana se queja por todo. Por todo. Si tiene trabajo, porque tiene mucho. Si no tiene trabajo, porque no tiene nada. ¡Ay, qué montón de trabajo! No pueden ni descansar. Y nomás no tiene trabajo. ¡Ay, yo no sé ni trabajo! No encuentro trabajo. ¿Qué voy a hacer? Todo el tiempo nos estamos quejando de algo. Y eso hace que Dios se enoje. Eso produce molestia en nuestro Dios. De tal manera que Dios hace juramento y dice, voy a acabar con esta generación perversa. Y Dios nos ama. Y yo no estoy diciendo que vaya a acabar contigo y conmigo. Pero tenemos que tener cuidado de quejarnos tanto. Se quejaron por carne. No tengo carne. Es interesante. A lo mejor usted no, pero yo lo he escuchado de gente quejarse por lo que no tiene. Y yo a veces en mi mente pienso, yo crecí en un pueblo pequeño, pobre. Bueno, teníamos que comer, teníamos eso, pero pobre, como podríamos decirlo. Donde la carne se escaseaba. Y no es porque se escaseaba en la carnicería, se escaseaba en la casa. Amén. Ahí es donde se escaseaba, en la carnicería siempre había. Y donde la mareabas con el día que la tuvieras. Se comía así, siempre se comía de algo. Y yo escucho ahora al cristiano, que a lo mejor no te pasó a ti así. O a lo mejor sí, que ahora se queja por falta de carne o por falta de cosas buenas. En el mundo sin Dios no tenías nada de eso. Hoy lo tienes casi todos los días. Puedes comer carne todos los días y todavía nos quejamos de la bendición de Dios. Y dice Dios, esta generación es perversa. Pero nos dice porque de dónde nos rescató, cómo éramos, en el mundo que vivíamos. Hermano, mirémonos bien. Algunos de ustedes a lo mejor sí crecieron en hogares con economía más o menos. Pero la mayoría de nosotros, hablando de los que venimos de allá, no. Esto es lo mejor que ha pasado. Yo si en mi casa siempre hubo un carro, pero nunca hubo un carro del año. Nunca. Carro sí, siempre. Ahí en Mexicali la casa está cayendo, pero carro lo tiene a un lado. No sé por qué es así. Tijuana es igual. No sé por qué es así. La casa es de palitos, pero el carro ahí está. Pero bueno, es un asunto de la frontera, sí. Pero nunca un carro nuevo. Las bicicletas que usábamos eran compradas de segunda. Buenas, pero de segunda. A lo mejor usted creció diferente, pero la mayoría crecimos así. Ahora tenemos todo aquí y nos quejamos. Y no estoy hablando por el país, estoy hablando por lo que Dios nos da. Por la bendición de Dios, de todas las buenas cosas que Dios nos da en nuestra vida. Y nos quejamos. Nos estamos quejando siempre por las cosas que no tenemos. Y yo a veces pienso, pues, ¿qué tenía yo en mi rancho? Pues nada. Una casa, tal vez. ¿Qué tenía? Oh, es que aquí ni siquiera voy a lograr tener una casa. Yo tampoco la tenía ya.
¿Ibas a lograr tener una casa allá? Que no. Bueno, la de tu papá si se moría, si no se peleaban entre todos, a lo mejor te tocaba a ti. Pero antes de eso hay que pasar todo el pleito con todos los parientes y todos los primos y todos los sobrinos. Entonces, a ver si te toca un pedazo. Y quién sabe le hagan pedacitos y te toque nada más la esquina. Eso tal vez sí. Pero en general no. Así es que Dios nos dio, Dios les dio a ellos, los sacó de Egipto, los trajo, los salvó, le prometieron. Y cuando ya había la necesidad de cumplirle y creerle a Dios en lo que Dios era, empezaron a quejarse. Ya queremos agua, ya queremos pan, ya queremos otro pedazo de pan. Puro pan de barra. Me acuerdo del bolillo mexicano. Cuando yo escucho personas hablar así, digo, ¿por qué no agarran el autobús y se regresan a su rancho? Yo sí pienso así, sinceramente. No porque quiero que te vayas, pero yo sí pienso así. No, en el autobús para que sufran de una vez. Pero yo a veces pienso, ¿por qué no hace maletas? Y dice, vamos a comer bolillos a México, vénganse. A ver, cuando estés allá, ¿qué va a pasar? Dios nos bendijo. No te quejes, eso molesta al Señor. Número 16:41, por favor. Si él no puede leer. Disculpen porque 16:41 en números. Se quejaron también por algo muy interesante. Se quejaron por el liderazgo que Dios puso en sus vidas. Ay, pastor, ya sabía que iba a decir ahí. Te lo voy a decir con mucha calma, no para promoverme ni promover a nadie. Y te lo voy a decir con mucho cuidado. Lo que Dios pone, lo que Dios establece, y así en tu vida, en la vida mía, no se puede quitar. Solamente que se descalifique a sí mismo. Aprenda esto. Yo lo aprendí a puchones y jalones, pero lo aprendí. La única manera de quitar liderazgo es que el liderazgo se descalifique a sí mismo. Es más fácil que Dios te quite a ti que Dios quite un líder. Mucho más sencillo. Tenga cuidado con eso. Y no lo digo por mi promoción en mí. Yo lo digo para que no se queje. No se queje, eso hace enojar a Dios. Porque lo que usted está diciéndole a Dios, que Dios no fue suficientemente inteligente como para saber a quién poner. ¿Tú crees que Dios no sabe a quién pone de maestro, a quién pone de ujier, a quién? ¿Tú crees que Dios no sabe eso? No, pero es que a mí no me gusta, ni hace nada. Y si Dios los va a quitar, Dios los va a quitar. Pero es más probable que te quite a ti primero por quejarte que quite a un líder. Es más, Dios no quita líderes. Nunca. Los líderes se descalifican y es cuando son quitados. Pero si el líder nunca se descalifica, aunque parezca tontito, disculpe la expresión, aunque no sea el más inteligente, aunque no pareciera que tiene nada para ofrecer, pero si Dios lo ha puesto, no se va a quitar. Nunca se va a quitar. Entonces, aprendamos esto para no quejarnos. Yo lo he visto una tras otra, cómo la gente se queja de los liderazgos de las iglesias. Mejor como muchos hermanos hacen, ore por ellos, ore por nosotros. Señor, dale conocimiento. Oh Señor, tú supiste a quién pusiste y no sabemos por qué lo pusiste, pero ayúdale a que nos ayude o no sé. Llénalo de sabiduría o cualquier cosa. Ore por él. Se quejaron por el liderazgo. Se quejaron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Quién le había quitado la vida a todo el pueblo? Había sido Dios. Y ellos se la estaban cargando a Moisés y Aarón. No fue Moisés y Aarón los que les quitaron la vida. Fue Dios. Porque era una generación perversa. Por eso. Y al ser una generación perversa, estaban murmurando en contra de muchas cosas. Y murmuraron en contra del liderazgo. Bueno, nunca murmures en contra del liderazgo.
te estás arriesgando a que Dios se enoje. Te estás acercando a que Dios se enoje en contra de ti. ¿Pero por qué? Yo no sé. Esto es lo que Dios estableció. Pues yo no creo así. Pues créelo. Porque nadie ha sobrevivido al enojo de Dios. Nadie. Créelo. No se lo estoy tratando para que te asustes. Nadie ha sobrevivido jamás al enojo de Jehová. Nunca se ha logrado, nadie ha logrado sobrevivir. No estoy viendo, ni siquiera estoy hablando de que te cueste la vida, pero puede costarte tu relación con Dios. Te puede costar eso. Y si te llega a costar la relación con Dios, pierdes toda la bendición que había para ti y alrededor de ti. Y eso es peligroso. Porque los que yo he visto que se han rebelado en contra de Dios, en lo que Dios ha establecido, les costó a los hijos, a la esposa y a todo el mundo. A todos. Coré, se murieron todos. No nomás él. Todos. Por su rebeldía en contra del liderazgo. Se murieron todos. Es peligroso. Y no, pastor, usted quiere hacerse súper... No se trata del hombre, se trata de Dios. Ese fue el problema de ellos. Ellos creyeron que habían sido los hombres los que habían hecho las cosas. Y el que había hecho lo que la mortandad había sido por decreto de Dios. No fue por decreto del hombre. Y ellos estaban acusando a los hombres. Ustedes le dieron muerte al pueblo de Dios. Te metiste con los hijos de Dios. No, yo no hice nada de eso. Yo no he hecho nada de eso. Y el 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube que la había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados del medio de esta generación, la consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Dice: quítense un lado, los voy a quemar a todos. El líder que estaba allí se postró sobre su rostro y le rogó a Dios que no lo hiciera. Pero la determinación no lo juró, que si hubiera dicho: haz un lado, juro que los acabaré, los hubiera matado. Nomás dijo: apartados, los voy a consumir a todos. Porque me han hecho enojar por haber hablado en contra de lo que yo he establecido. Dice: apártese, todos van a ser consumidos. Dice la Biblia que ellos se postraron sobre sus rostros y le rogaron a Jehová. Y si puedes seguir leyendo, dice que: Señor, van a escuchar los enemigos, dirán que porque tú no tienes poder para meterlos. Está bien. Estoy cortando el pasaje. Dijo Dios: está bien, lo voy a perdonar, pero en el día del pago lo van a pagar. Sí, no lo voy a consumir ahorita, pero en el día de pago. Puedes seguir leyendo y vas a encontrar eso. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pone en el fuego del altar, y sobre él sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Empezó a matarlos. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebeldía de Coré. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que hizo esta congregación? Cuando Coré se rebeló y Dios consumió a Coré y a todos los suyos, ellos se enojaron. Dice: ¿cómo es posible que hayas hecho en contra eso del hermano? Dijo Dios: ¿qué? Tú corriste al hermano. Yo he escuchado mucho eso. Dice: ¿qué? Si Coré era rebelde, si el que se lo tragó la tierra fue a Coré y a los suyos. Pero ellos dijeron: no, tú lo hiciste. Aarón y Moisés hicieron eso en contra del hermano Coré, y por eso Dios los mató. Ellos son los malos. Se rebelaron y se quejaron en contra de Dios. No te pongas a favor de un rebelde dentro de las congregaciones. Nunca lo hagas.
Nunca, jamás. Ten mucho cuidado, porque vas a hablar en contra de lo establecido por Dios. Y una vez que hables, se va a escuchar en el cielo. Y tú no sabes las cosas que son. Solamente el cielo lo sabe. Por eso es que Dios se molesta. Y por eso Dios se molestó con ese pueblo y les mató 14,700. Porque se pusieron a defender la rebeldía de un hombre y a hablar en contra del liderazgo por la rebeldía de un hombre que iba en contra de las caminos del Señor, en contra de lo establecido. Y lo vuelvo a repetir por otra vez, no te lo estoy diciendo para hacerme algo para conmigo. No, te lo digo por tu bien. Yo lo aprendí hace mucho tiempo y dejé de discutir y de hablar en contra de las decisiones tomadas por el liderazgo. Yo me sentaba en las reuniones de diácono. Yo fui diácono por 7 años en la iglesia que vengo y se tomaban decisiones y decía, esta gente, ¿cómo? Pero bueno, un hombre muy sabio, a un hombre mayor muy sabio me dijo, hermano, le dije, no te preocupes. Dice, pero es que no me gusta lo que hacen. Yo dije eso. Dice, no te preocupes. Tu trabajo ahí es cuando las cosas se salgan del contorno bíblico. No para que se oiga todo el tiempo tu voz. Dije, entonces ¿para qué me quieren? Te quieren porque Dios así lo estableció. Pero no es para que tu voz todo el tiempo se escuche. Dios tiene otros planes diferentes. Dije, dice, mientras no se salgan del contorno de la palabra de Dios, si no te gustó, lo único que te queda es apoyar. Y listo. Dije, tienes razón. Y de ahí para adelante, mira, me la gocé tan a gusto los varios años que duré en esa iglesia. De diácono, pero en verdad me la gocé bien. Porque me di cuenta de que no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que Dios había establecido. De lo que Dios había puesto. Yo no quería a Dios enojado en contra de mí. Dije, no, mejor así lo dejo. Y Dios sabe. Y cuando Dios quiso quitar lo que tenía que quitar, Dios quitó lo que tenía que quitar. Pero mientras Dios no quiso quitar las cosas que Él no quiso, Dios no quitó nada. Y yo nunca me amargué, nunca me enojé. Ya con los 7 años nunca me amargué, nunca salí peleado con nadie. Y no era una iglesia pequeña, estaba hablando de una iglesia de más de 2,000 personas. No se gastaban 2,000, 3,000 dólares. Se gastaban cientos de miles de dólares. Y no había pleito en lo personal. Y miré a muchos enojados y a muchos dejando los caminos por eso. ¿Por qué? Y ellos tal vez podrían haber tenido una excusa buena en su forma de pensar, pero jamás una excusa valedera delante de Dios. Jamás, jamás, nunca. Cuando el liderazgo se descalifique, entonces Dios quitará. Pero mientras el liderazgo no se descalifique, hermano, no murmures en contra del liderazgo. No te quejes en contra de él. Es que no me gusta el maestro. Está bien, a lo mejor es el que necesita tu hijo para que se le quite un poco lo rebelde. Está impuesto a hacer lo que le da su gana en su casa. A lo mejor ocupa un maestro así firme. Niño, siéntese. Pero mi mamá me dice que no, siéntese. A lo mejor eso es lo que ocupa. Es que siempre la trae con el mío. A varios me dicen, pues a lo mejor necesita que alguien siempre la traiga contra el tuyo, contra la tuya. ¿Por qué? Porque tú le dejas hacer lo que le da su gana. Por eso, y ocupa un líder que no haga eso para que entienda cuál es lo mejor y cuál es no lo mejor. A veces se necesita eso. A veces se necesita un líder diferente que tenga una manera diferente de pensar a la suya y a la mía para saber la diferencia. A veces no es malo eso. Y también hay un pastor, pero es que este maestro es muy suave. También se necesita ese. Y aprenda que en las cosas de Dios se ocupan todas las personas. No hay nada que quejarse. Es que hay unos sugieres que pareciera que están enojados. A lo mejor se ocupa eso para que tengas humildad. Amén. Sí, a lo mejor ocupan. Hay unos, no dicen que estos sugieres son
Son puros, imagínate, hermano Paulino, es puro pan. No, él no. Digo, estoy hablando en su carácter. Iba a decir, no, él es una tortita, no se crea. No, a lo mejor se ocupa algo así. Sí, no sé si me está entendiendo. Es que esta es la idea del liderazgo. Dios lo estableció. Entonces ellos lo perdieron delante de Dios porque se enojaron. No les pareció. Es más, se enojaban tanto. Versículo 12, capítulo 12, en Números, por favor. Se quejaban de él hasta porque ¿quién se casó? Mira, nada más. Yo conozco un pastor, no voy a decir su nombre, que estaba molesto porque otro pastor viudo se casó con alguien más joven. Y él estaba molesto. Le dije, ¿por qué te molestas? ¿Por qué? Estaba molesto. ¿Pero por qué se casó con una tan joven? Pues, ¿a ti qué te interesa? Si quiera casado con quien se haya querido casar, es libre. No está pecando, no está haciendo nada malo. Es libre, punto. Es viudo, ella es soltera. Ella quiso casarse con él, pues hay que cargue con él. Pues sí, unos 10 años más va a tener que, en vez de crema, va a tener que usar Bengay. Pues ni modo. Que se aguanta. Pues, no sé si me entiende. 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Este es el hermano y la hermana de él. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él se había tomado una mujer cusita. Ay, se casó con una cusita. ¿Cómo es posible? No. Y empezaron a hablar mal de él. La mujer que tiene. Hermano, a veces se oyen críticas que yo digo, pero ¿por qué se meten en eso? Es que esa mujer que tiene, ni de comer le da. ¿Y a ti qué te interesa? Yo los miro bien cachetones a todos. Yo creo que comen bien. ¿Y qué te interesa que si lava o no plancha o no? ¿Qué contigo? Sí, me entiende. Pero cuando somos gente que murmura en contra de los demás, vamos a murmurar hasta con quién se casó. Oh, es que el hermano, pues yo creo que escogió mal. ¿Pero por qué? ¿Porque tú crees? Ellos se quejaron y no les fue bien. No le fue bien. A María le salió lepra. Hicieron que todo el campamento se detuviera 7 días. Le salió lepra. Que si Moisés no haya orado por ella, ella se muere leprosa. Pero Moisés oró por ella y Dios escuchó. Se quejaron hasta por la esposa que tenía. Se quejaron por todas las cosas. Estaban celosos de Moisés porque no podían hacer lo mismo o como Dios lo tenía o como Dios lo miraba. Y aquel varón, versículo 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitaban sobre la tierra. Más que todos. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Wow. Dijo Dios: a mi siervo Moisés, yo voy a tratar diferente con él. Dice: ¿cómo te atreviste a hablar? ¿Por qué dijiste con él? ¿Por qué hablaste en contra de él? ¿Cómo fue que te atreviste a hacerlo? Él les dijo: oír ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros, 8, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor? Dice: Moisés no es cualquier persona, les dijo. Ese yo lo escogí. El liderazgo es escogido por Dios. Tengan mucho cuidado. Cuando mires a un pastor en algún lugar, no hables mal de él. Es alguien que Dios escogió. No estoy hablando solamente por mí. Cuando mires a otros líderes en otras iglesias o aquí mismo, no hables más de él.
es algo que Dios escogió. No te quejes. Pero no me gusta, son bien flojos. No te quejes, porque es más fácil que Dios te borre a ti que borre un líder. Piense bien eso. De acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia y he visto, siempre ha sido más fácil que Dios borre a los quejones que borre por lo cual se están quejando. Siempre. Así que uno debe tener mucho cuidado. Hace enojar a Dios. Y en la iglesia, hermano, o en la vida personal suya y mía, lo que menos debería usted estar buscando es la molestia de Dios para sus vidas. A nadie que ha quejado, ya sea por cualquier cosa, por y por otras más, ha ido bien en su vida. A nadie. No ha habido una sola persona que le ha ido bien. Siempre han tenido problemas y dificultades. Y yo nomás te lo estoy diciendo no porque me haga propaganda para mí, sino principalmente para que tu vida sea mejor. No te vayas a topar con un Dios molesto, enojado. No vaya a ser que caigamos en las manos del Dios vivo. Y horrenda cosa es eso. En la iglesia, a veces pensamos las situaciones de las personas y miramos y creemos, es que se desanimó por lo que miró, es que se desanimó por lo que sintió. Yo a veces pienso, ¿no será más bien que está bajo el juicio de Dios? ¿No será más bien eso? A lo mejor no es desánimo, sino que Dios, o más bien cayó en las manos de Dios. A lo mejor no es desánimo. En muchos casos yo he topado y me he dado cuenta que no era desánimo, sino más bien se quejaron e hicieron molestar a Dios. Porque casi en todos los casos de los que yo he visto de esa manera, los he encontrado con los años y siempre me han dicho, pastor, tenía razón. Sentado aquí adentro, hablando con alguien, me dijo, pastor, usted tenía razón. Nos fuimos molestos porque usted era muy duro con uno y con los muchachos, pero usted tenía razón. Usted tenía razón. Usted tenía razón cuando predicaba en contra de que los muchachos había que cuidarse. Tenía razón de todo esto. Dije, pues hermano, tristemente fue muy tarde. Bien tarde. Porque los perdió. Dije, si no te hubieras quejado, si no hubieras hablado nada, hubieras tenido la oportunidad de regresar. Pero a veces cuando uno habla mucho, se queja de más, ya no puedes ni regresar por vergüenza, por orgullo o porque ya te quemaste de más. De más. No hables tanto, no te quejes tanto, porque te lo van a escuchar todos y te vas a quemar. Y vieras qué difícil es regresar así. Después de que uno ha hablado tanto, es bien difícil regresar. No se queje. En esta vida Dios es bueno y nos tiene con bien. No hay nada de qué quejarse. Nada. Estamos mejor que nunca. Estamos mejor que antes. Estamos bendecidos con exageración. No hay nada de qué quejarnos. No hay manera. Tenemos una buena iglesia. Tienen un buen pastor. Esa sí fue para aventármela. No, yo no me considero un buen pastor. Simplemente estoy buscando siempre intentar lo mejor. Pero sí me considero que he tratado de llevar la iglesia, o por lo menos he buscado la manera de no enseñarte a pecar. Eso sí me considero. No sé, a lo mejor, y le pido disculpas si te he enseñado a pecar, pero yo no recuerdo que te haya enseñado a pecar. De eso sí me considero. Que soy el mejor, no creo. Que podemos crecer, todos podemos crecer. Pero de que la iglesia ha corrido por el camino que Dios quiere, creo que sí lo hemos llevado. No como quisiéramos al 100%, pero creo que sí. ¿Qué quiere decir? Dios es bueno con nosotros y nos ha cuidado y nos ha bendecido.
no por mí, sino en grupo como la iglesia. Una buena iglesia. Dios nos ha dado, hermano, ¿de qué quejarnos? Nos dio 16.5 acres de terreno. Nadie los tiene. Un buen lugar donde todavía nos podemos reunir, donde los hijos pueden crecer. Todo. Tienes trabajo, tienes comida. No sé cómo andarás de salud, pero pues ahí andamos, unos para allá, otros para acá, pero ahí andamos. Sí, le estoy dando una idea de por qué quejarse. ¿Qué derecho tiene usted y yo de quejarnos con todo lo que tenemos? No hay derecho. No tenemos razón. No se queje. Quejarnos sin razón para echarnos a hacer enojar a nuestro Dios. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué quejarse? Tenemos todo lo que, más de lo que merecemos, porque si Dios nos diera lo que nos merecemos, pues ya no hubiera partido un rayo. De seguro. Y hay tanta queja en el pueblo de Dios. Y yo digo, ¿por qué se quejan? Que si el pastor, que si la iglesia, que si el sol, que si las sombras, que si el viento, que si adentro, que si afuera. Y digo, ¿para qué se quejan? Nomás para hacer enojar a Dios. Y yo he estado orando y Señor, no escuches las quejas. Y anoche yo estaba diciendo, Señor, mire, habemos muchos que estamos bien agradecidos con todo lo que nos has dado. No hagas nada en contra de nuestra iglesia. No hagas nada. Buscaremos no quejarnos. No hagas nada en contra de nuestra iglesia. Es más, hazla más fuerte cada día. Dale más ganas, ayúdanos más a crecer más. Que más almas lleguen. No nos vamos a quejar. Y espero usted aprenda a no quejarse. A no quejarse. Y más bien a darle gracias a Dios por todo lo bueno que es Dios. Por todo. Vamos a orar.